Hola a todos, yo soy Cal y bienvenidos de regreso a Viernes de Sugerencia. Ya sé que hoy es sábado, pero la verdad es que ayer no pude grabar, entonces mejor tarde que nunca. Hoy voy a hablar de Series de Taylor, que fue sugerida por Rodrigo en el video de Viernes de Sugerencia pasado. Entonces, pues lo voy a hacer. También me pidieron series de Laurent, pero las series de Laurent son como un tema más avanzado después de series de Taylor. Entonces si me lo vuelven a pedir, si me vuelven a decir que quieren que vea eso, pues ya podemos hacerlo y hacer referencia a este video para la parte de la serie de Taylor que se necesita un poco para la serie de Laurent. Pero vamos primero con las series de Taylor. A ver, ¿cuál es la definición de la serie de Taylor? La serie de Taylor de una función f que tiene infinitas derivadas, o por lo menos n derivadas. Digamos primero que nada más tiene n derivadas en un punto A. Entonces A es un punto del dominio de f en el que f tiene n derivadas, y a lo mejor digamos que no tiene n más 1 derivadas, pero no importa. Entonces nosotros vamos a definir a la serie de Taylor como primero f evaluado en A, luego más la primera derivada de f dividido entre 1 factorial, o sea entre 1, evaluado en A por x menos a la 1. Luego más la segunda derivada de f evaluado en a dividido entre 2 factorial por x menos a al cuadrado, más etcétera, y así hasta más la enésima derivada sobre n factorial de x menos a la n. Entonces esto es si solo tiene n derivadas. Entonces en este caso lo que se puede demostrar, que no lo voy a hacer ahora, pero eso se demuestra en un curso de cálculo 2, es que f de x se va a parecer a esta ecuación. De hecho, entre más se tienda x a a, digamos que a esta serie nosotros le ponemos serie n en x. Entonces, más la serie de n en x se va a parecer a f de x. Por supuesto, esta función no tiene que ser un polinomio. Esta función sí es un polinomio. Tenemos x a la 1, x a la 2, así hasta x a la n. Entonces es un polinomio. Pero esta función no tiene por qué ser un polinomio. Puede ser una exponencial o puede ser cualquier otra cosa. Entonces esto de este lado nunca va a ser exactamente igual a esto de aquí. Pero entre más x se acerque a, más se va a parecer este polinomio que tenemos nosotros, esta serie, a la f de x. De hecho, si notan, aquí nosotros llegamos hasta x menos a la n. Entonces aquí lo que uno pone es que esto es más el orden de x menos a la n más 1. Entonces digamos que x menos a es igual a 0.1. Entonces Sn de x va a ser f de x salvo por algo del orden de x menos a la n más 1. Entonces digamos que n es, no sé, 10, o que n más 1 es 10, que n es 9 y que n más 1 es 10. Entonces si x menos a es 0.1, entonces x menos a la 10 es 0.000 y así 10 ceros, 1. Entonces aquí Sn evaluado en esta x que está tan cerquitita de a va a ser igual a fx salvo por más menos algo de este orden. O sea, algo de este orden se refiere a algo de esta manera. O sea, es igual a f de x más menos 0.0000 10 ceros, 1. Entonces está muy cerquitita. Y si notan ustedes, mientras más derivadas hagamos nosotros, entonces más cerquita va a estar, porque este orden va a aumentar. Si nosotros hacemos 2 derivadas, pues a lo mejor esto es 0.001. Si nosotros hacemos una derivada, a lo mejor esto es 0.01. Pero si hacemos 10 derivadas, son 10 ceros, entonces está súper pegadito. Entonces mientras más derivadas hagamos, más nos vamos a acercar nosotros a nuestra función realmente. Y mientras más cerca esté nuestro punto x del valor a en el que nosotros estamos calculando nuestra serie de Taylor, también más cerca de nuestra función realmente va a estar. Entonces por eso a veces en física y así se usan aproximaciones usando series de Taylor hasta cierto valor. Pero si nosotros tenemos que nuestra función f tiene infinitas derivadas, entonces f de x va a estar muy cerca de
si nosotros hacemos este polinomio infinito al que le llamamos serie de potencias. Entonces esto es, bueno, digamos que lo hacemos alrededor del punto A. Entonces esto es f de A más f' de A entre 1 factorial por x menos A a la 1 más f segunda derivada evaluado en A entre 2 factorial x menos A al cuadrado, y así seguimos nosotros infinitamente, porque como podemos derivar infinitamente, o podemos nosotros hacer una cantidad indefinida de derivadas, entonces esto va a ser la suma desde n igual a 0 hasta infinito de la enésima derivada de f evaluado en A dividido entre n factorial por x menos A a la n, donde aquí nosotros pensamos que 0 factorial es igual a 1, la ceroésima derivada de f en A pues es simplemente f en A, o sea no derivamos ninguna vez, y x menos A a la 0 es 1. Entonces así nosotros recuperamos a este primer término en el que no derivamos ninguna vez, no dividimos entre nada y no ponemos ninguna x menos a porque sería x menos a la 0. Y entonces tenemos esto. Ahora, esta igualdad se puede dar, y de hecho se va a dar en muchos casos. Cuando se da la igualdad decimos que la función f es holomorfa o entera. Entonces si f de x es igual a la suma desde n igual a 0 hasta infinito de la serie de Taylor, entonces f se llama holomorfa o entera. Y entonces hay un resultado de variable compleja que dice que cualquier función derivable para los complejos es holomorfa o entera, pero no necesariamente una función que sea analítica en el punto A o que tenga infinitas derivadas en el punto A va a ser holomorfa si solamente es derivable como con números reales. Y el ejemplo icónico es si nosotros hacemos que f de x sea igual a e a la menos 1 entre x cuadrada si x es distinto de 0 y 0 si x es igual a 0. Obviamente esto no está definido si x es igual a 0, sin embargo el límite cuando e a la menos 1 entre x cuadrada cuando x tiende a 0 es 0, porque esto sería e a la menos, 1 entre x cuadrada, cuando x tiende a 0 tiende a infinito, y eso es porque x cuadrado siempre es positivo, entonces 1 entre x tiende a infinito por la derecha y tiende a menos infinito por la izquierda, pero 1 entre x cuadrada tiende a infinito por los dos lados, entonces esto tiende a e a la menos infinito, y e a la menos infinito, si ustedes han hecho la gráfica de e, pues se ve como así, y entonces se acerca muchísimo al 0, entonces tiende a 0. Pero además, si nosotros hacemos cualquier derivada de f en x, esto nos va a dar un polinomio de x dividido entre otro polinomio de x por e a la menos 1 entre x cuadrada. O sea, cuando nosotros derivamos, siempre la parte de e a la menos 1 entre x cuadrada sobrevive, porque ya saben que la derivada de e a la x es e a la x, entonces eso no cambia, pero como aquí tenemos este menos 1 entre x cuadrada, se van a ir bajando unos polinomios por la regla de la cadena, pero esos polinomios no van a afectar porque la parte exponencial siempre se lleva de corbata todo, entonces si esto lo evaluamos en 0 o cuando x tiende a 0, esto es 0. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que si nosotros fuéramos a calcular la serie de Taylor desde n igual a 0 hasta infinito de la enésima derivada evaluada, digamos que lo hacemos alrededor del punto 0, o sea aquí hacemos a igual a 0, entonces queda fn evaluada en 0, o sea la enésima derivada evaluada en 0, n factorial, y queda simplemente x a la n, porque x menos a pues es simplemente x porque a es igual a 0. Entonces todas estas van a dar 0 siempre, por lo que mencioné aquí. Si nosotros evaluamos fn en x igual a 0, da 0 siempre, entonces esto da simplemente 0. Pero 0 no es lo mismo que la función x. Sí vale 0 en x igual a 0, y además se aproxima muchísimo. Si nosotros estamos muy cerca de x igual a 0, esto va a parecerse muchísimo a 0. De hecho, si ustedes grafican esa función, casi parece que se vuelve 0 en un intervalo alrededor del 0 y luego ya hace esto. Pero se pega muchísimo al 0, casi es como una meseta así. Entonces,
sí es aproximadamente 0 en valores de x cercanos a 0, sin embargo no es igual a f de x en ningún punto más que en el 0. Entonces esta es una función que sí es analítica en el 0, tiene todas las derivadas, todas sus derivadas son continuas, etc. Pero f en este caso no es holomorfa, no es igual a su serie de Taylor. Entonces, ya habiendo hablado del elefante en la habitación, una vez que nosotros tenemos una función que sea analítica, por lo general va a ser holomorfa. Son raras, son muy especiales las funciones que no son holomorfas. Entonces nosotros en general vamos a poder decir que una función es igual a su serie de Taylor. Entonces, ¿qué les parece si hacemos algunos ejemplos? Los ejemplos más sencillos, más icónicos son, por decir, seno de x o coseno de x. A ver, si nosotros queremos escribir a seno de x como la suma, a ver, coseno lo hacemos ahorita, de la derivada enésima de seno evaluada, digamos que lo vamos a hacer alrededor de 0, entonces esto es de nuevo a igual a 0, dividido entre n factorial por x a la n, entonces tenemos que hacer un montón de derivadas. A ver, seno, su derivada 0, o sea simplemente seno de x evaluado en 0, pues es seno de 0 es 0. Luego, si nosotros derivamos una vez, lo voy a poner f', esto es coseno. Coseno en 0 es 1. Y luego si nosotros volvemos a derivar, la derivada de coseno es menos seno, pero al evaluarla en 0 da 0. Y si nosotros volvemos a derivar, entonces 3 derivadas, esto es menos coseno en 0, menos coseno en 0 es menos 1, ¿verdad? Coseno en 0 es 1, menos coseno es menos 1. Y si nosotros derivamos 4 veces, nos vuelve a dar seno. Entonces, si notan, si nosotros derivamos 0 veces, nos da seno. Pero si nosotros derivamos 4 veces, nos vuelve a dar seno. Entonces el ciclo se repite. Si derivamos 4 más 1 veces, nos vuelve a dar coseno. Si derivamos 4 más 2 veces, nos vuelve a dar menos seno. Si derivamos 4 más 3 veces, nos vuelve a dar menos coseno. Y si derivamos 4 más 4, o sea 8 veces, nos vuelve a dar seno. Entonces el ciclo se repite, de manera que nosotros podemos deducir que si nosotros derivamos un múltiplo de 4 veces, esto es seno en 0, que es 0. Si nosotros derivamos un múltiplo de 4 veces más 1, esto es coseno en 0, que es 1. Si nosotros derivamos un múltiplo de 4 más 2, esto es menos seno en 0, que es 0. Y si nosotros derivamos un múltiplo de 4 más 3, esto es menos coseno en 0, que es menos 1. Entonces realmente solamente nos sobreviven los que son de la forma 4n más 1 y 4n más 3. Entonces la serie de 4n la escribiríamos, la serie de seno x la escribiríamos como, pues primero iría la primera derivada, entonces es x. Y luego la segunda derivada no aparece, pero la tercera sí. Entonces esto es menos x al cubo entre 3 factorial. Luego la siguiente no aparece. Digamos que sería equivalente a esta parte, pero luego la siguiente sí. Y aparece ahora con más. Entonces se salta una y es a la quinta. Luego sigue signo menos, se salta una, entonces es a la 7 sobre 7 factorial. Luego se salta una y es más, entonces a la 9 sobre 9 factorial. Y luego menos, se salta una y es a la 11 entre 11 factorial. Y así sucesivamente. Entonces esto lo podemos escribir gracias a esta, que si 4n más 1 o 4n más 3, lo podemos escribir como la suma desde n igual a 1 hasta infinito. Entonces, como estos siempre son números pares, nosotros podemos escribir x a la 2n más 1, en cuyo caso de hecho aquí tendremos que empezar desde n igual a 0, dividido entre 2n más 1 factorial, y aquí va a haber un menos 1 que depende de si estamos en el caso 4n más 1 o 4n más 3, pero si elevamos simplemente a la n, eso queda bien porque entonces n a la 0 nos da el primero y es positivo, luego n a la 1 nos da el segundo y es negativo, y menos 1 a la 1 es negativo, es menos. Luego menos n a la 2 es más, menos n a la 3 es menos, y así todo queda bien. Y si aquí hago n igual a 3, pues da 6 más 1, 7, entonces queda excelente. Entonces de esa manera nosotros hacemos a la serie de seno y queda así. Ahora, les voy a enseñar un truquito para sacar a la serie de coseno.
Si nosotros queremos sacar a la serie de coseno, pues nosotros podemos hacer lo mismo, nosotros podemos hacer todos los trucos, todas las cosas, y pues nos tendría que dar lo mismo, o nos tendría que dar lo que va a salir. Sin embargo, hay un truco que es, si nosotros nos damos cuenta de que coseno es igual a la derivada de seno, bueno, eso no es muy difícil de saber, entonces nosotros podemos derivar esto, es decir, esto es esta serie, menos 1 a la n, x a la 2n más 1, dividido entre 2n más 1 factorial, nosotros podemos derivar esto, y la derivada se mete a la suma. Como esta es una suma que converge y que cada uno de los elementos existe siempre, entonces nosotros podemos calcular la derivada de cada uno, y entonces esto nos da a la suma de desde n igual a 0 hasta infinito, eso sí lo tengo que poner. Entonces menos 1 pues es una constante, así que sale. También el 2n más 1 factorial también es una constante, no le hace nada. Sin embargo, a nuestra x si la deriva, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Que baja el exponente y el exponente baja en 1. Entonces en vez de ser 2n más 1 se vuelve 2n. Y por supuesto el 2n más 1 se cancela con el último factor del 2n más 1 factorial, y entonces esto se convierte en 2n factorial. De manera que esto queda la suma desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n, x a la 2n entre 2n factorial. Y si ustedes hacen la serie de coseno de x alrededor del 0, efectivamente se van a dar cuenta de que esto es 1 menos x cuadrada sobre 2 factorial más x cuarta sobre 4 factorial menos x sexta sobre 6 factorial más etcétera. Entonces, el método de las derivadas es un método muy práctico para sacar de repente a las series de Taylor de alguna función, basándonos en una función que nosotros ya conocemos, o en una serie de Taylor que nosotros ya conocemos. A ver, una que le gusta a todo el mundo: 1 más x elevado a la alfa, donde alfa es cualquier número. Entonces puede ser un medio, puede ser un número entero, entonces sería un polinomio, puede ser un número irracional incluso, y a veces, bueno, ya sí se hace para cálculo complejo, para los números complejos, alfa puede ser incluso un número complejo, y este truco va a servir de todas formas. Bueno, a ver, ¿qué pasa si alfa es un número natural? Si alfa es un número natural, entonces por el teorema del binomio de Newton, esto es la suma desde n igual a 0 hasta alfa de n tomados alfa x a la n. Entonces esto sale simplemente por el teorema del binomio de Newton. Y bueno, ¿cuánto vale? Esto sería alfa por alfa menos 1 por etcétera hasta por alfa menos n menos 1. Entonces, de manera que estos son n factores y dividido entre n por n menos 1 por etcétera hasta por n menos 1, o sea 1. O sea, esto es dividido entre n factorial. Entonces multiplicamos a todos los valores de alfa desde alfa hacia abajo hasta que llegamos a tener n factores y dividimos entre n factorial, y así es como se obtiene, o esa es la fórmula. Normalmente la fórmula sería alfa factorial entre n factorial por n menos alfa factorial, y entonces este n menos alfa factorial es el que se lleva a todos los demás factores de aquí, y por eso se ve simplemente así. Pero esta forma es la que nos va a servir más ahorita en un momento que haga un poquito de magias de Taylor. Obviamente aquí si alfa es un número entero, entonces si alfa es mayor o igual que n, entonces vamos a pasar por el 0 aquí, entonces se va a hacer 0. Así que en realidad nosotros podemos considerar que si alfa es un número natural y n es mayor que alfa, entonces esto es simplemente 0. Por lo tanto, aquí podemos poner la suma desde 0 hasta infinito, donde un montón de factores se van a hacer 0 cuando la n sobrepase a la alfa. Aquí n mayor que alfa debería decir. A ver, ¿podemos nosotros generalizar esto usando series de Taylor? A ver, si nosotros tenemos 1 más x a la alfa, que esta sea nuestra función f, entonces si nosotros derivamos una vez a nuestra función, esto nos da alfa veces 1
más x a la alfa menos 1, ¿verdad? Eso es lo que se hace cuando se deriva un polinomio. Este baja y se le resta 1. Si derivamos dos veces, esto es alfa, porque esa es una constante que sale, se baja este alfa menos 1 por 1 más x a la alfa menos 2. Entonces, en general, si nosotros derivamos n veces, aquí tenemos alfa, alfa menos 1, por, etcétera, hasta por alfa menos n menos 1. O sea, lo hemos bajado n menos 1 veces. Aquí tenemos 2, y entonces hemos bajado, bueno, más bien lo hemos bajado n veces. Lo hemos bajado una vez y dos veces. Y al último al que llegamos no fue a 2, sino a 1. Entonces, de esta manera, si nosotros derivamos n veces, bajamos 1, 2 y así hasta n veces, y el último que bajamos es el que tiene el menos n menos 1, no n, y 1 más x queda elevado a la alfa menos n, ese sí. Entonces, si nosotros evaluamos en 0 esto, fn evaluado en 0, pues esto va a dar 1 más 0 elevado a la alfa menos n, pero no importa, porque eso va a ser 1 elevado a la lo que sea, va a ser simplemente alfa por alfa menos 1 por etcétera por alfa menos n menos 1, y así queda simplemente. Entonces, si nosotros hacemos la serie de Taylor de esto queda la suma desde n igual a 0 hasta infinito de la enésima derivada evaluada en 0, vamos a hacerlo de nuevo alrededor de 0, sobre n factorial x a la n. Es decir, esto es la suma desde n igual a 0 hasta infinito, y vamos a sustituir con esto que acabamos de sacar aquí. O sea, esto es alfa por alfa menos 1 por etcétera por alfa menos n menos 1 dividido entre n factorial por x a la n. Pero si notan, esto se parece muchísimo, de hecho es idéntico a esta definición que puse yo aquí. Por lo tanto, no importa si alfa no es entero, aquí no lo estamos haciendo para alfa entero, aquí lo estamos haciendo para alfa cualquier número, incluso complejo. Estas derivadas se valen y se calculan de esa manera para números incluso aunque sean complejos. Entonces, esto lo podemos escribir como la suma desde n igual a 0 hasta infinito de alfa tomados n, x a la n, y aquí es una generalización del teorema del binomio de Newton para alfa cualquier número complejo. Entonces eso está muy chido y lo podemos sacar gracias a lo de las series de Taylor. Ahora, ¿qué pasa si alfa es igual a menos 1? Vamos a hacer un ejemplo práctico. Si alfa es igual a menos 1, esto sería igual a 1 entre 1 más x. Pues lo que tendríamos que hacer es calcular estos coeficientes binomiales nuevos que nosotros sacamos. A ver, según la formulita, déjenme copiar la formulita para acá, la voy a poner aquí. Esto sería menos 1 tomado 0, pues va a ser, bueno, aquí no podemos hacer alfa menos 0 menos 1 porque sería alfa menos menos 1, pero esto siempre va a ser igual a 1 para nosotros. Esto debería ser para mí parte de la definición de alfa tomado 0, siempre es 1, y si esta sería la definición, si n es mayor o igual que 1, entonces de menos 1 tomado 1, pues va a ser, tenemos simplemente alfa, entonces menos 1 dividido entre 1 factorial, entonces esto es menos 1. Luego, si nosotros tenemos menos 1 tomados 2, esto nos da menos 1 por menos 1 menos 1, entonces son 2 factores dividido entre 2 factorial, o sea, esto es menos 1 por menos 2 entre 2 factorial. El 2 se va con el 2, el menos se va con el menos, y esto da simplemente 1. Menos 1 tomados 3, esto va a ser menos 1 por menos 2, porque se le va restando 1 en 1, por menos 3 dividido entre 3 factorial. Entonces, el 3 factorial se va con 3 con 2, y menos con menos con menos, bueno, esto sería menos 1 a la 3, ¿verdad? Que pues va a ser menos 1, pero es más fácil escribirlo así. Y así en general nosotros vamos a tener que menos 1 tomados n va a ser menos 1 a la n simplemente. Entonces esto se ve un poco chistoso, pero
haciendo las cuentas, haciendo los calculitos, realmente se ve que lo de arriba siempre se va a ir con lo de abajo, pero lo de arriba va a tener puros signos menos, entonces van a ser n signos menos y entonces va a quedar así. Por lo tanto, esta suma, si nosotros seguimos nuestra fórmula que acabamos de deducir aquí arriba, va a ser la suma desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n, x a la n. Entonces nosotros tenemos que 1 entre x más 1 o 1 entre 1 más x es la suma desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n, x a la n. Ahora tomen en cuenta que si nosotros calculamos aquí en x igual a menos 1, pues eso va a dar 1 entre 0 que diverge. Entonces las series de potencias para resolver ecuaciones diferenciales, que voy a dejarlo en la i que está por allá, voy a dejar el link para eso, pero hay que tener un poco de cuidado con eso, pero realmente para calcular la serie de Taylor simplemente podemos hacer eso. Ahora, ¿qué tal que yo quiero calcular la serie de Taylor del logaritmo natural de 1 más x? Que esa es una de mis series favoritas. Pues, si nosotros derivamos logaritmo natural de 1 más x, esto nos da 1 entre 1 más x, porque la derivada del logaritmo es simplemente 1 entre lo de adentro por la derivada de lo de adentro, pero la derivada de esto es 1. Entonces, si nosotros integramos de los dos lados, obtenemos que el logaritmo natural de 1 más x es igual a la integral con respecto a x de 1 entre 1 más x. Entonces, si esto nosotros lo escribimos como la serie de potencias, esto es la serie desde la serie de Taylor desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n, es la que acabamos de calcular, x a la n de x. Y entonces si nosotros integramos, nosotros podemos integrar sumando a sumando, o sea, esto sería la suma desde n igual a 0 hasta infinito, el menos 1 a la n lo voy a sacar porque es una constante, entonces no afecta, y esto es la integral de x a la n de x. Obviamente si nosotros efectuamos esa integral, esto da n a la 0 hasta infinito. Bueno, de hecho déjenme poner aquí que es la integral de 0 a x de esto, para asegurarnos de que no tengamos ninguna constante. Entonces, bueno, voy a borrar eso y lo voy a omitir y simplemente no voy a poner la constante de integración, porque la constante de integración se deduce que es igual a 0. Entonces esto es menos 1 a la n por la integral de esto. Pero ¿cuál es la integral de esto? Pues x a la n más 1 entre n más 1. Entonces tenemos que la serie del logaritmo natural de 1 más x es igual a, bueno, ¿qué tal si nosotros hacemos un cambio de donde empezamos para que en vez de que esto sea n más 1, sea en n? Entonces sería la suma desde n igual a 1 hasta infinito. Entonces esto lo cambiamos por n sobre n en vez de ser n más 1, porque nosotros recorrimos 1 eso, y aquí el menos 1 pues tendrá que ser elevado a la n menos 1 o n más 1, que es lo mismo, y entonces así quedaría. Por lo tanto, la serie del logaritmo es x menos x cuadrada entre 2 más x al cubo entre 3 menos x a la cuarta entre 4 más x a la quinta entre 5 y así sucesivamente. Entonces esta serie se me hace muy mona, se me hace muy curiosa, y por eso me gusta mucho. Y de repente los profesores dicen, a ver, ¿cuál es ¿a qué converge 1 menos 1 medio más 1 tercio menos 1 cuarto más 1 quinto menos 1 sexto más etcétera, más menos etcétera? O sea, es la serie armónica pero que va alternando los signos. Entonces pues si ustedes son como yo que les encanta esta serie, pues inmediatamente ustedes dicen, ah, eso es logaritmo de 2, y entonces todos se quedan de ¿qué? Pero simplemente es evaluar esto en x igual a 1, ¿verdad? Esto sería 1, esto sería 1 al cuadrado entre 2 es 1 medio, menos 1 medio, x al cubo entre 3 es más 1 tercio, menos x a la cuarta entre 4 es menos 1 cuarto, y así sucesivamente. Y si aquí evalúan en x igual a 1, pues ya les da el logaritmo de 2. Entonces eso está muy bien. Y la otra serie que es muy famosa es la de la exponencial, e a la x, que esa es súper fácil de calcular porque la derivada de, digamos que esta es f de x, la derivada de e a la x siempre es e a la x, entonces no importa cuántas veces derivemos nosotros, es e a la x. Entonces si nosotros evaluamos en x igual a 0,
pues esto da e a la 0, que es 1. Entonces, si esto es la suma desde n igual a 0 hasta infinito de la enésima derivada dividido entre n factorial por x a la n, entonces esto evaluado en 0 para que sea de nuevo la serie evaluada alrededor del 0. Entonces esto es la suma desde n igual a 0 hasta infinito de 1 entre n factorial. Entonces simplemente voy a subir la x aquí arriba y la n factorial la voy a poner acá abajo. Y entonces esta es la famosísima serie a la que converge e a la x. Entonces, pues muy sencilla de calcular, de hecho es la más sencilla de todas estas en mi opinión. Y pues creo que hasta aquí está bien de ejemplos. Espero que les haya gustado y que se haya entendido todo muy bien. Y pues si tienen cualquier duda, cualquier cosa que me quieran decir, pueden dejarlo en los comentarios. Y por favor déjenme en los comentarios de este video las sugerencias para la siguiente semana, que haga otro viernes de sugerencia. Esta vez sí lo voy a hacer en viernes, lo prometo, para que yo los pueda checar y haga el video que me digan. Si quieren que haga series de Lorentz, pues vuélvanme a decir ahí por favor, o de cualquier otra cosa que les guste. Pero por lo pronto, si les gustó, por favor denle like, suscríbanse si quieren ver más de sugerencias, cosas de matemáticas, ejercicios y demás, y nos vemos en el siguiente. Adiós.